En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, a esta secretaría ha llegado solamente un reemplazo. Esto es la diputada señora Maite Orsini. Será reemplazada por la diputada señora Gael Yomans. Eso es toda la cuenta, señor presidente. Muy bien, se ofrece la palabra sobre la cuenta, ¿no? Muy bien. Vamos a la orden del día. La sesión tiene por objeto... No, dejémoslo para después. Al final de la sesión, si tenemos tiempo, vamos en varios. No quiero que nadie se quede sin argumentar su voto. ¿Ah? ¿Ok? La sesión tiene por objeto, vamos entonces a la orden del día, votar en general el proyecto de ley originado en mensaje de su excelencia el presidente de la República, que, comillas, crea un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo, mejora la pensión garantizada universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias que indica, cierra comillas, correspondiente al boletín 15480-13 calificado con urgencia de suma. Nos acompañan, como ya ha sido habitual, el Ejecutivo, esta vez representado por la señora ministra del Trabajo, Janet Jara, el señor ministro de Hacienda, Mario Marcel, el señor subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín, la señora subsecretaria de Hacienda, señora Claudia Sangüesa, y el señor superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, que esta vez no alcanzó silla, pero siempre ha estado presente, y junto con ellos... Y junto con ellos los distintos asesores y asesoras del Ejecutivo. La manera de votar es que vamos a ir, como en todas las votaciones, el señor secretario va a ir... El señor secretario va a ir dando... va a ir mencionando a cada uno de los parlamentarios y parlamentarias. De acuerdo al reglamento, tienen un máximo de 5 minutos para argumentar su voto. Por lo tanto, vamos a iniciar la votación. Salvo que el Ejecutivo quiera señalar algo antes, de acuerdo al reglamento, pueden hacerlo en cualquier momento, salvo cuando abramos la votación. ¿Quieren señalar antes o al final de la votación? Ministra. Gracias, presidente. Bueno, saludar a los diputados, a las diputadas presentes y señalar que, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos hechos por esta comisión al Ejecutivo, a fin de entregar todos los informes y las presentaciones que se nos requirieron, tenemos la convicción que hoy día es un buen momento para mostrar la voluntad para legislar una reforma a las pensiones en el país. Y que en ese contexto quisiera reiterar nuestro llamado para buscar un buen acuerdo que nos permita que esta ley se convierta prontamente en la reforma que ha sido tan anhelada durante tantos años por miles de chilenos y chilenas. Sabemos que hay visiones distintas, sabemos que eso también es parte de la democracia y de las legítimas concepciones que hay acerca de la seguridad social en nuestro país, pero también sabemos que es importante darle señales a la ciudadanía que somos capaces de ponernos de acuerdo, que tenemos voluntad y que tenemos además un sistema político que funciona y da soluciones a los problemas ciudadanos. En ese sentido, presidente, reiterar que como Ejecutivo hemos acogido el llamado que usted nos ha hecho como presidente de la comisión en conjunto con el diputado Ulloa y el oficialismo, así como también por parte de Chile Vamos, y esperamos que hoy día podamos contar con una votación contundente que pueda darle cuenta al país de que estamos por una reforma al sistema de pensiones que ha fracasado y que requiere cambios estructurales y urgentes en nuestro país. Gracias. Bien, muy bien. Muchas gracias a la ministra del Trabajo. Tiene la palabra el señor ministro de Hacienda. Ahí está. Bueno, presidente, en lo personal me ha tocado seguir temas
previsionales de hace muchos años, incluyendo por supuesto la comisión que me tocó presidir en el año 2006. Así que, aun cuando ha habido etapas en las cuales no he tenido mucha oportunidad de opinar sobre este tema, dado que estaban otras funciones autónomas, creo que me ha tocado ver la evolución que hemos tenido en los temas, la discusión de los temas previsionales en Chile durante un periodo largo. Y creo que hoy día la necesidad de una reforma me parece que es algo compartido no solo por la población, sino que por gran parte del espectro político y en general en las discusiones que ha habido en esta comisión hasta ahora nadie ha tenido un planteamiento en contrario. Y por lo tanto, ¿cierto?, cuando nos acercamos a la votación de la idea de legislar, creo que es eso principalmente lo que debería primar. Todos sabemos que después de la votación en general viene una discusión en particular que en el caso de una reforma previsional es particularmente extensa. De modo que oportunidad para discutir de las diversas características de la propuesta del Ejecutivo, plantear alternativas por supuesto que existen, así como puede haber otras instancias en las cuales uno quiera generar más consenso. Me parece que en lo que hemos tenido de discusión hasta ahora, por lo menos en lo que se refiere a los objetivos de un sistema de pensiones, en general tampoco ha habido opiniones muy dispares. El objetivo de prevenir el riesgo de pobreza en la vejez, de asegurar continuidad de ingresos de la etapa activa a la pasiva en la vida a través de una tasa de reemplazo aceptable, mitigar los principales riesgos que pueden ampliar la brecha entre necesidades e ingresos y asegurar que tengamos un sistema de pensiones que sea sostenible en el tiempo, que no, ¿cierto?, que no hagamos promesas que después no podamos cumplir, ¿no? Así que creo que en la medida que estamos de acuerdo respecto de la necesidad urgente de una reforma, sobre todo después de los intentos fallidos anteriores y respecto de los principios que debe de cumplir un sistema previsional y teniendo claro que necesitamos una reforma que mejore las pensiones actuales y futuras, creo que eso debería ser un buen punto de partida para una discusión ya mucho más detallada que puede tomar diversas formas, que podemos tratar en las cuales podemos buscar maneras de generar mayores consensos. El Ejecutivo tiene esa disposición, pero creo que la pregunta hoy día es muy clara, es si queremos o no queremos legislar en torno a una reforma de pensiones. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias al Ejecutivo, en las palabras de la ministra del Trabajo, Janet Jara, y en las palabras del ministro de Hacienda, Mario Marcel. Vamos entonces a la votación. Reitero a los que vienen llegando que tenemos, cada uno por reglamento puede tener hasta 5 minutos para fundamentar su voto. Adelante, señor secretario. Vamos. Señora Sicardini, doña Daniela, ¿cómo vota usted? Sí, muchas gracias, secretario. Por su intermedio, presidente, quiero saludar al ministro de Hacienda, al subsecretario, a la ministra del Trabajo, agradecer el compromiso que ha tenido nuestro gobierno de poder entregar una propuesta seria, responsable, con ministros que han estado a la altura del momento. Quiero decirle, presidente, que hemos estado durante muchos gobiernos y durante muchos años buscando la mejor opción para poder mejorar las pensiones. Y lamentablemente por los desacuerdos no hemos dado esa respuesta a la ciudadanía que tanto espera y que tanto anhela. Y por eso, presidente, creo que el estar hablando de números, de porcentaje, los días pasan y finalmente lo que siente el pueblo de Chile es más postergación y que la clase política no es capaz de ponerse de acuerdo en un tema tan sensible como son las pensiones de miseria que hoy día existen en nuestro país, donde hay adultos y adultas mayores que no llegan a sacar el mes, donde no logran comprar medicamentos, no pueden comprar una canasta familiar para sobrevivir. Y yo creo que de eso estamos hablando, presidente. Yo espero
de que podamos buscar la fórmula en el que exista el diálogo de por medio, por cierto que sí, llamar a la oposición a acercar posiciones en este caso, incluso, y yo quiero ser súper cuidadosa en mis palabras, pero lo digo también con mucho énfasis, hay que buscar los márgenes de entendimiento. Y no descartamos en este caso, a mi juicio, incluso evaluar lo que pasa con el 6%. Pero siempre y cuando, presidente, lo que proponga la oposición sea más y mejor que lo que ha propuesto el gobierno. Y busquemos esa fórmula. Y yo en eso estoy disponible, presidente, porque lo que acá no puede suceder es que la población siga con una postergación y además porque no es posible corregir el sistema de las AFP que ha fracasado durante mucho tiempo porque está sobre la base de solo el ahorro, ¿no es cierto?, individual. Y no se puede proponer en este caso, por ende, más AFP y más ahorro individual, que es lo que yo he escuchado en muchos de los discursos que han dado, ¿no es cierto?, parlamentarios de la oposición. Yo creo, presidente, que cualquier otro acuerdo, ¿no es cierto?, debe ir justamente en esa línea. Debe ser sobre la base de terminar con el oligopolio de las AFP, debe avanzar hacia la separación de la industria y sobre la base de un acuerdo institucional, presidente, por su intermedio también a mis colegas. Porque no puede ser de que podamos, ¿no es cierto?, buscar entendimiento y puntos de acuerdo acá en la Cámara de Diputados y se desconozca absolutamente todo en el Senado. Eso es reírse de la gente, eso es perder más tiempo y eso es más postergación para mejores pensiones, presidente. Por lo tanto, estamos convencidos de que esta reforma de pensiones le da solución y le da respuesta a una demanda que lleva muchos años y que tengo la seguridad de que vamos también a darle respuesta a un grupo de la población que ha sido discriminada durante la historia de nuestro país, como son las mujeres, y por eso justamente yo espero de que podamos contemplar un pilar de seguro social potente y que permita justamente corregir esas desigualdades, y esta propuesta va en esa línea, presidente. Por lo tanto, con seguridad, con convicción y con responsabilidad y seriedad, que es lo que espera nuestro país, apruebo y, por supuesto, votamos a favor de la reforma de pensiones propuesta por el presidente Gabriel Boric. Señor Cuello, don Luis, ¿cómo vota usted? Sí, gracias, secretario. Bueno, yo primero, sin duda, quiero hacer una enorme valoración de lo que ha hecho el gobierno, el presidente Gabriel Boric, la ministra del Trabajo, el ministro de Hacienda, los subsecretarios, porque acá ha existido un esfuerzo, creo yo, bastante riguroso, desde el punto de vista técnico, político, y sobre todo, creo que un elemento principal tiene que ver con que se está cumpliendo con un compromiso. El gobierno del presidente Boric fue elegido porque presentó una propuesta al país que se hacía cargo de los dolores principales de la ciudadanía. Y un dolor principal tiene que ver con la existencia de un sistema de pensiones que es extremo. Que es extremo porque radica y entrega toda la responsabilidad a entes privados con fines de lucro y que además se fundamenta únicamente en el esfuerzo individual, en el ahorro individual que siempre genera desigualdades. Entonces, ese compromiso se está cumpliendo y se está cumpliendo con seriedad. Se tomó tiempo para redactar esta reforma y se ha presentado una reforma que es robusta, que es consistente y que sin duda contiene un diseño integral. Un diseño integral que facilita o que cumple el objetivo de lograr pensiones que permitan vivir con dignidad. Yo quiero decir que en este debate en general se han planteado distintas miradas. Hemos tenido tiempo suficiente, hemos escuchado a todos, a todas, varios enfoques. Curiosamente, los únicos que no han tenido la voluntad de venir es la industria, que de forma muy repentina ayer se omitieron de este debate, pese a que han dado el debate a través de la publicidad, gastando muchos recursos, pero no se han atrevido a venir hasta acá a plantear cuáles son sus puntos de vista. Pero bueno, ellos no quisieron venir. No estuvieron a la altura del debate democrático de las AFPs. Entonces, en este debate en general hemos tenido
distintas miradas que tienen que ver primero con algunas cuestiones que se han posicionado como fundamentales, que incluso han hegemonizado la agenda pública, la libertad de elegir, el tema de la propiedad y últimamente también en qué condición van a quedar las empresas privadas con esta reforma. Pero son aspectos que la verdad yo no sé si son lo central para los millones de trabajadores y trabajadoras y para los jubilados y jubiladas. Y sobre todo, en este caso, además aprovecho de saludar a las dirigentes de ANACPEN que están presentes en esta discusión, porque precisamente ellas que están acá tienen la voz y tienen la experiencia para decir cuál es el efecto, si realmente este sistema de AFP, este sistema de pensiones ha sido un éxito o ha sido un fracaso. Si uno lee el diario de día y diarios de otros días, escucha voces que hablan de fallas estructurales. Yo creo que tenemos que hacernos la pregunta. Un sistema de pensiones, una industria que el año 2021 tuvo ganancias diarias de 1.160 millones de pesos, ganancias diarias, repito, pero que en cambio entrega una mediana de pensiones que alcanza apenas los 64.000 pesos, yo pregunto si ese sistema no tiene una falla estructural. Allí está radicada la falla estructural. Y eso es lo que hay que remediar, eso es lo que hay que corregir y reemplazar. Este sistema fracasó. Y reiterar e insistir, porfiar, chocar contra la pared y reiterar que hay que aumentar el ahorro individual, que hay que fortalecer una industria que solamente gana dinero, pero que en cambio entrega a cambio como contrapartida pensiones de miseria, es la receta para el fracaso. Hoy día tenemos sobre la mesa una propuesta que introduce solidaridad, una solidaridad que contra lo que se cree y contra lo que han querido instalar algunas encuestas con una metodología desconocida, no es lo que la gente requiere. La encuesta que publicó hace poco el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo da cuenta que un 52% de los encuestados sí está de acuerdo con que se transfieran recursos desde aquellos que tienen más hacia los que tienen menos. Entonces, la solidaridad es de la esencia de un sistema de seguridad social y eso no está presente hoy día y es lo que estamos hoy día incorporando en esta reforma de las pensiones. Entonces, yo creo que hoy día, reitero que esta es la oportunidad y este es el momento clave en esta legislatura. Acá tenemos la ocasión histórica para prestigiar al Congreso, para devolverle el prestigio al Congreso. ¿Y por qué? Porque esta votación en general va a dar cuenta que nos importa y que no tenemos todo el tiempo del mundo, que los pensionados y pensionadas no tienen todo el tiempo del mundo para aprobar una reforma de las pensiones. Porque lo que está de fondo acá es precisamente la calidad de vida y eso tiene un significado muy concreto. La calidad de vida es tener dinero para pagar el alimento, los medicamentos, para pagar el arriendo. Y eso hoy día no lo tienen los pensionados porque tenemos un sistema que ha explotado, que ha abusado. Y hoy día es la oportunidad para terminar con el abuso, pero sobre todo para mejorar la vida de millones y millones de chilenos y chilenas. Voto a favor, presidente. Gracias. Señor Durán, don Eduardo, ¿cómo vota usted? Gracias, secretario. Saludo a todos los presentes, las autoridades. Bueno, en esto no hay doble lectura. Ninguno de nosotros quiere dilatar este proyecto que es tan importante para los chilenos y chilenas. Y como lo dije en mi intervención anterior, qué bueno que en democracia estemos tratando este proyecto, ¿ya? Porque el sistema de capitalización individual creado en el año 80, en la década de los 80, se hizo entre cuatro paredes. Era una propuesta que no tenía de alguna forma historia y a todo el rebaño de trabajadores se les puso ahí y en forma obligatoria tuvieron que seguir adelante con esa forma de cotizar y ahorrar para su futura pensión. Ya vimos que este proceso tuvo sus éxitos en un comienzo y las grandes debilidades y deficiencias que podemos ver en el día de hoy. Pero hoy día estamos en democracia y qué bueno que podamos discutir esto en el Parlamento, donde podamos confrontar nuestras opiniones, donde podamos dar nuestra opinión y donde podamos escuchar, porque esto es lo principal de esto, escucharnos, dialogar, salir de la trinchera que muchas veces nos enfrascamos y poder llegar a acuerdos por el bien de los chilenos, porque eso es lo que espera la gente, que los políticos nos pongamos de acuerdo y solucionemos sus problemas reales, y en este caso, las pensiones. Hemos tenido la oportunidad de escuchar a muchos expertos,
en forma transversal y a personas interesadas en exponer. Incluso se ha convocado centros de estudios para que técnicamente puedan dar su opinión. Y hay que decirlo claramente y ser transparentes. A mi juicio, los centros de estudios, porque aquí no basta con la voluntad política, ¿ya? Aquí tenemos que escuchar a los técnicos porque esto nos va a amarrar a 30 o 40 años más adelante. Esperamos que sea una reforma permanente y la opinión técnica sí es importante. Y los centros de estudios han dado su opinión. Incluso personeros y expertos ligados a gobiernos de centro izquierda también han dado su opinión y en parte han cuestionado aspectos de esta reforma. Y por eso tenemos que tener cuidado. No basta solo la voluntad política, ¿ya? Yo quiero ser parte de esta reforma, pero también hay que escuchar la parte técnica. Hay muchas cosas que nos diferencian con la propuesta del gobierno, ¿ya? El destino del 6%, en mi caso, las cuentas nacionales, fortalecer la PGU, la parte concerniente al autopréstamo, que yo en algún momento lo había conversado de separarlo del proyecto, ya para llevarlo en un carril aparte, lo conversamos con el subsecretario, porque sería bueno aprobarlo en forma paralela, porque hoy día la gente tiene necesidad, ¿ya? Si se hace en forma consensuada, con los controles precisos, eso es perfectamente factible. La heredabilidad, etcétera. Hay muchas cosas que nos diferencian de la propuesta del gobierno. En esto sí yo quiero reconocer que hay voluntad política de avanzar, en eso no podemos perdernos, pero sí la parte técnica para mí tiene un componente muy importante para poder votar en esta oportunidad, reconociendo la forma también en que el presidente ha llevado la conversación en esta sesión. Ya me parece que ha sido de una forma adecuada, correcta, dando oportunidad y espacio para que todos podamos plantear nuestra opinión. Entonces, en esta consideración, yo quiero decir que mi votación es de abstención, ¿ya? Es de abstención en esta oportunidad, puesto que, si bien es cierto, tenemos políticamente el deseo, el interés de llegar adelante, pero para mí es ponerle una cuota de alto al gobierno en esta oportunidad, ya, para que escuche de mejor forma la oposición, ya, para que esta mesa de técnicos que se planteó para vuelta del receso legislativo hubiera sido en lo posible hacerla en la actualidad y previo a la votación, ya, para establecer esos bordes mínimos, así como el acuerdo constitucional, en forma transversal se hicieron unos bordes mínimos. También me hubiera gustado que se hubiera hecho de la misma manera en esta oportunidad. Y por eso esa es mi votación en esta oportunidad y gracias. Señor Giordano, don Andrés, ¿cómo vota usted? Muchas gracias, secretario. Por su intermedio, presidente, reiterar algunas cosas que creo se han dicho, por lo menos por parte de quienes somos oficialistas y quienes de una u otra manera hemos tratado de empaparnos de esta reforma, también, ¿no?, con el ánimo de perfeccionarla, de debatirla, de someter la irritación muchas veces, porque efectivamente creo que el interés detrás de cada una de nosotras y nosotros que pensamos, ¿no?, que el sistema de pensiones requiere una transformación profunda, es finalmente dar con un modelo que otorgue dignidad en la vejez. Y sabemos que en Chile eso no existe, las cifras son elocuentes, hablan por sí mismas. Y creo que en realidad la experiencia de diálogo que ha tenido esta comisión, pero la experiencia de diálogo que también ha guiado el gobierno desde el inicio, ¿no?, de su gestión, abriendo espacios de debate entre los distintos sectores, entre actores académicos, entre actores sociales, para la construcción de la reforma que finalmente se nos presentó ya no recuerdo cuándo fue, en noviembre al parecer. Da cuenta también de que esa voluntad de escuchar ha estado permanentemente. Ayer se reprochaba, recuerdo que estaba sentado aquí mismo, por su intermedio presidente, el diputado Lavey, decía hay que recordar la historia. Y si bien muchos de nosotros, no sé cuántos acá en la comisión, a lo mejor no estuvimos en la legislatura anterior, yo sí quiero decir que yo sí participé durante la tramitación de la reforma de pensiones anterior como expositor. Y la verdad que no había el mismo ánimo de escucha que he encontrado en esta comisión.
Es más, me atrevería a decir, bueno, mi colega Gael Jomans presidía en aquel tiempo, nunca hubo procesos de diálogo con la oposición del momento. Nunca se generó ninguna de las invitaciones que hemos escuchado por parte del Ejecutivo. Entonces acá hay una iniciativa que yo quiero destacar y valorar porque es algo que no se ha visto en otras tramitaciones y probablemente eso también sea causa del fracaso que han tenido los intentos de reforma. No hubo mesas técnicas, no hubo un diálogo amplio, no tuvimos nada de eso. Y ahora lo tenemos, entonces no podemos encerrarnos en dogmatismo. En algún momento cuando se presentó la reforma yo recuerdo haber escuchado a un diputado de oposición, al diputado Guillermo Ramírez, en un programa de televisión decir: nosotros tenemos una propuesta concreta, mucho más profunda que la del gobierno, pero hasta el día de hoy no la hemos escuchado. Yo no tengo idea cuál es esa propuesta. Y realmente lo que interesa acá es tener esas propuestas sobre la mesa, porque si efectivamente el día de mañana alguien llega con una fórmula que mejora las pensiones de los actuales jubilados y jubiladas de mejor manera que lo que propone el gobierno, yo creo que eso es lo que tenemos que debatir, pero no sobre dogmatismo, sobre términos etéreos. O sea, acá se ponen conceptos que no hablan de la pensión final, se habla mucho de la heredabilidad que está consagrada en la reforma, se habla mucho de la propiedad que está consagrada en la reforma, se habla mucho de la libertad de elegir, que también está consagrada incluso más en la reforma, porque ahora pudiendo de verdad elegir entre un actor público y un privado, cosa que actualmente no tenemos, esa libertad no existe hoy. Y sin embargo nada de eso nos garantiza una pensión digna en la vejez. Y el debate entonces, centrémoslo en esos conceptos. Si nos parece que la propuesta del gobierno, que incluye una tasa de reemplazo promedio, recuerdo, del 71%, quizás me equivoque en la cifra, nos parece muy baja, nos parece muy alta, bueno, tomemos las medidas para que sea la tasa de reemplazo que queremos. A mí me parece que una tasa de reemplazo del 71% es un tremendo avance. No sé si a la oposición le parece mucho o le parece poco, pero que ese sea el objetivo, ¿no? ¿Cuánto es lo que vamos a mejorar las pensiones? De repente, para quien nos escuche en la casa, dice: chuta, ¿qué es la tasa de reemplazo? ¿Cuál es el porcentaje de su salario que percibía cuando trabajaba que va a recibir en modo de pensión? Entonces el 71% de su salario. Queremos que sea más. Bueno, tomemos las medidas respecto a lo que hemos escuchado con técnicos, con dirigentes sociales, con académicos, pero por favor hagámonos cargo, por ejemplo, de que esta reforma hoy día le ofrece a más del 70% de los trabajadores una alternativa a través del Seguro Social que no tendrían, porque lamentablemente en Chile los sueldos son muy bajos. 50% de las personas gana menos de 500 lucas. Entonces, evidentemente tenemos un problema para las pensiones para que sean suficientes. Y el Seguro Social a esas personas les ofrece una asistencia mayor, porque entendemos que hay un problema en los salarios. No vamos a resolver el problema de los salarios con la reforma, pero bueno, quiero volver a instar a que esto no se trata de dogmas, ni de trincheras, ni de conceptos etéreos. Se trata de tener un sistema de pensiones que sea legítimo, un sistema que nos dé la capacidad de generar un consenso social, un pacto social, y eso requiere a veces ser valiente, a veces decir cosas como no más AFP, aunque una industria poderosísima ponga el grito en el cielo, y porque no hay tiempo que perder cuando son las y los jubilados quienes actualmente están recibiendo pensiones de miseria. Acá hay mucha plata, más de 1.000 millones en utilidades en esta industria y pocas pensiones, 31.000 pesos la mediana de las mujeres, y por lo tanto yo voy a aprobar, presidente. Señor Ibáñez, don Diego, ¿cómo vota usted? A ver, gracias, secretario. Yo creo que esta reforma no viene a revolucionar en nada algo que queremos cambiar estructuralmente, más bien es, a nivel global, es una normalización del modelo de seguridad social en función de principios de los países de seguridad social que incluso la derecha, y aquí le hablo particularmente al diputado Sauerbaum y a la diputada Osandón, que incluso la derecha en Francia, Italia, España, defiende ciertos principios porque se han convencido en crisis brutales que han pasado de que hay ciertos principios que hay que resguardar para vivir bien, para vivir mejor. Y creo que Chile, además de decir que esto es un modelo que se fraguó en dictadura y toda esa lógica dictatorial de negocio que hubo, y que creo que es parte también de un fundamento de por qué queremos cambiar este modelo, creo que hay algo más allá, que es que hoy tenemos una oportunidad histórica de que entre el progresismo y la centro derecha podamos actualizar los principios sobre los cuales hoy la política pública, particularmente en torno a los derechos sociales, empieza a alimentarse. Y creo que la seguridad social, desde ese punto de vista, es un principio que tenemos que poner encima de la mesa. Y hay diferencias sustantivas, y aquí hago la invitación a que debatamos, como decían mis colegas, con evidencia.
cuando hoy nos centramos en mejorar la pensión, estamos proponiendo un modelo que es moderado, que es muy moderado, que estamos saliendo del extremismo de los países, de los 6 países que tienen modelos hiperindividualistas. Y creo que eso tiene que estar en el centro de la mesa cuando hoy empezamos a discutir una nueva reforma de pensiones. Cuando se reconoce hoy la libertad de elección, cuando se reconoce la propiedad y cuando se reconoce la herencia, incluso yo diría es la seguridad social y el ahorro individual el mecanismo por el cual hoy debe resguardarse la herencia de los ciudadanos en Chile. Yo creo que no. Incluso señalando eso, hoy se reconoce, pese a que, no sé, 2 de 10 personas hoy heredan, y que uno de los argumentos que ha puesto la derecha para estar en contra de ese proyecto. Respecto a la libertad, a ver, yo no sé si hay libertad cuando una persona elige entre un par de prestadores privados y cuando se cambia en multifondo, no sé, 8 de 10 que se cambian pierden plata. Eso no es libertad, eso es una ficción. O sea, libertad es que tengáis una jubilación para que el día de mañana, no sé, pues puedes invitar a tus nietos a comer o a tomarte una cerveza. Eso es libertad, poder comprarte los medicamentos, eso es libertad. No es libertad esa ficción de querer cambiarse multifondo y por tanto y después perder plata. O sea, partamos del sentido común de qué es lo que espera hoy la ciudadanía de este debate. Y respecto del seguro social, yo sé que cuesta hablar de solidaridad. Hay una antropóloga muy interesante, Margaret Mead, que hay una estudiante, es bien famoso este caso, una estudiante le hizo una pregunta de cuál es el primer signo de solidaridad de la humanidad. Entonces pensaban, la rueda, no sé, el fuego, y ella dijo el hueso roto. El hueso roto. Porque ningún hueso roto en la historia de la humanidad se recupera sin la ayuda de otro ser humano. Y para recuperar el hueso roto, que hoy es la pensión de miseria, que tiene a las personas mayores con tasas de suicidio brutales, las peores tasas de suicidio están en los adolescentes y en los mayores de 70 años. Ese hueso roto se recupera con colaboración. Y el seguro social hoy es eso, es colaboración. Y es colaboración que la derecha francesa, española, incluso la alemana, después de todas las catástrofes que pasaron después de la Segunda Guerra Mundial, han llegado a un consenso en el cual la solidaridad intrageneracional es una cuestión base, un mínimo civilizatorio para la felicidad de la comunidad política. Y creo que eso es lo que está en el centro hoy día. O sea, con esto termino. Cuando hoy día criticamos esta reforma, también abramos un poco nuestros lentes. No miremos estos lentes con los dogmas propios de nuestras minutas que hacen personas que tienen cierta visión ideológica y que por tanto nublan finalmente el objetivo final. Y yo creo que hoy la derecha tiene una gran oportunidad. La derecha que hoy quiere aspirar al centro social, de reivindicar los principios, la nona se ríe de mí, pero para reivindicar los principios de la seguridad social, que hoy son regla general en el mundo entero. Salgamos del extremismo en el que estamos hoy día sumergidos. Yo apruebo, presidente, e invito también a pensar de esa manera la reforma de pensiones. Gracias. ¿Cómo vota usted, señor Ibáñez? No lo escuché. Señor Lavé, don Cristian, ¿cómo vota usted? Está claro, pero vamos a... Gracias, secretario, por su intermedio. Saludar al Ejecutivo, a los asesores, a todos los que hoy día están en esta mesa, que es tremendamente relevante e importante. Primero que todo, cuando hoy día estamos en un tema tan relevante como son las reformas de pensiones, y decirle a todos los que están acá presentes, por su intermedio, presidente, Chile hoy nos está mirando a todos. Por ende, hablemos con la verdad. Y la verdad dice lo siguiente: la oposición, durante estos 3 meses de tramitación en general de este proyecto de pensiones, ha tenido toda la disposición. Y cuando digo toda, es toda. Hemos tenido, a lo mejor, nos hemos enfrascado en algunas discusiones, unas que otras. Pero de eso se trata el debate. De eso se trata la conversación. De poder acercarnos al centro de la mesa. Y curiosamente el Ejecutivo se sienta siempre en el centro de la mesa. Pero finalmente, cuando una oposición, que lo que menos ha hecho es ser oposición, más bien
proactiva en cuanto a poder llegar a ciertos acuerdos? Cuando le hemos dicho en infinidad de ocasiones que lo que queremos es una reforma de pensiones, o sea, todo Chile Vamos ha dicho que queremos una reforma de pensiones. En ningún caso nos hemos sentado en la negativa. Y lo voy a volver a decir para que todos escuchen. Nunca nos hemos negado a la reforma de pensiones en esta legislatura. Nunca. Solamente para hacer ciencia ficción, ¿se imaginan ustedes si el gobierno hubiese escuchado a la oposición hace un tiempo atrás y nos hubiésemos sentado a construir ciertos bordes mínimos comunes en donde ambas oposiciones o ambas posiciones hubiésemos llegado a un cierto acuerdo? Hoy día estaríamos votando y hoy día, por primera vez en la historia de este país, tendríamos una votación en general 100% favorable y ninguna abstención y ningún voto en contra. Pero no, porque los diputados, por su intermedio, señor presidente, que hoy día dicen que nosotros no hemos estado disponibles para el diálogo, le mienten a Chile. Cuando los diputados dicen que la oposición está ideologizada en base al tema de la reforma de la oposición, nuevamente le mienten a Chile. Porque nosotros solamente, y un dato para la causa, para que quede en el registro, solo el 14% de los chilenos quieren que los fondos se vayan a reparto. Solo el 14%. El resto, la inmensa mayoría de los chilenos, lo que quieren y entendieron que su platita es de ellos. Diputado, yo lo escuché con mucha atención en esta oportunidad, porque creo que esta votación es tremendamente importante, más allá de las discusiones que hemos tenido antes. Así que pido respeto. Cuando logremos que todos los seres que estamos acá podamos encontrar y podamos querer tener un punto en común, Chile va a cambiar. Pero yo me siento frustrado, porque sí, hoy día tengo 42 años y sí quiero una buena jubilación, no solo para mí, 1, 2, 3 por mí, por todo Chile. Pero nos quitaron las alas de poder participar en la conversación. Porque sé lo que es trabajar, porque trabajo desde los 11 años, aunque algunos no lo crean. Me encanta trabajar. Me encanta lo que hago hoy, porque tengo vocación, porque fui elegido. Pero jamás voy a traicionar a mi país. Y mi país lo que hoy día quiere es una reforma de pensiones, pero con libertad de elegir, con los fondos en cuentas individuales y otras más que hemos discutido acá latamente. Creo que hoy día tenemos que mirar a los chilenos y tenemos que ser capaces de llegar a un acuerdo. Pero para eso todos se tienen que sentar en la mesa y no pueden sentarse algunos y después llamar a otros. Pongámonos serios, porque el presidente Gabriel Boric en su candidatura, o sea, perdón, en su pasada por el Parlamento, y lo voy a citar, pidió que se separara la reforma de pensiones del pilar solidario. Y lo votábamos al tiro. Lo mismo vimos nosotros en esta. Y nos negaron esa opción, separar la PGU de este proyecto, para mejorar las pensiones hoy. Hoy. Pero no hubo caso. Presidente, destacar su participación en esta comisión. Creo que fue acelerada. Creo que no nos hemos dado el tiempo. Y solo con esto termino, presidente. Pedimos que la votación fuera en marzo, para sentarnos en febrero a conversar y que la votación y Chile entero viera una comisión unida en pos de las pensiones de hoy y futura. Por ende, mi votación, señor presidente, es rechazo, pero no es rechazo a la reforma de pensiones, es rechazo a la actitud que el Ejecutivo ha tenido y que los parlamentarios de oficialismo han tenido en no dejarnos ser parte de este proyecto. Muchas gracias, presidente. Señor Leal, don Henry, ¿cómo vota usted? Gracias, señor presidente. Quiero partir diciendo que en mi caso y en mi bancada, todos queremos una reforma de pensiones. Todos queremos que suban las pensiones de los actuales y de los futuros cotizantes. Quiero decir que estamos de acuerdo en que hay que aumentar la tasa de cotización. Y creemos que hay que hacerlo con prontitud. Y creo que como nunca estaban dadas las condiciones para hacerlo ahora y hacerlo bien.
le pedimos al gobierno hasta ayer, hasta última hora, que no nos forzara esta votación el día de hoy, porque queríamos construir un gran acuerdo para Chile y que todos pudiéramos apoyar. Se negó el gobierno, no quiso. Nos está obligando a votar un proyecto de ley tal como se presentó, sin cambiar una sola coma. En esta mesa y por esas pantallas pasaron decenas de expertos. Ni uno, para que se escuche, ni uno, porque lo tengo registrado, estaba de acuerdo 100% con esta reforma, ni uno. Incluso algunos del centro izquierda criticaron duramente, pública y privadamente, este proyecto de ley, porque tiene graves deficiencias técnicas. Y nosotros tenemos que elegir hoy día, no para hoy día, para los próximos 30 o 40 años. Porque es re fácil hoy día ser populista y decir vamos a todo, aprobemos todo, y no sabemos si esto el día de mañana va a ser cumplible o no. Por eso, presidente, habiendo tenido el gobierno todas las posibilidades de hacerlo, no lo hizo, porque se centró en su trinchera ideológica. Este proyecto que nos presenta es lo mismo que se debatió y fue rechazado ampliamente el 4 de septiembre. Nosotros queremos subir las pensiones y invitamos al gobierno que, independientemente de lo que pase hoy día, estamos disponibles para construir un buen sistema de pensiones para nuestros viejos que lo están pasando mal. Pero no podemos respaldar cualquier cosa. No estamos de acuerdo con el monopolio del Estado. Así como dijo por ahí un diputado que había un oligopolio de la AFP, de eso queremos transitar a un monopolio, donde una entidad estatal única de soporte y administración que va a recaudar y administrar nuestros recursos sea solamente el Estado, donde ningún cotizante va a poder tener derecho a elegir quién quiere que le administre sus fondos. De eso se trata. Solo el Estado va a acumular un monto gigante, buena parte del PIB de este país, y que el día de mañana perfectamente cualquier gobierno populista le puede pegar el manotazo a esos fondos. No estoy de acuerdo con eso. Creo que tenemos que resguardar la libertad de las personas de elegir quién queremos que nos administre esos fondos. Lo mismo con la competencia en materia de las inversiones. Hoy día está desbalanceada. Es el Estado el que va a tener los privilegios. Los privados van a tener que competir con el Estado, que sin fines de lucro. Ya hay unas desventajas. Creemos que hay que nivelar la competencia en igualdad de condiciones. Estoy de acuerdo en lo personal con el 6%, pero no todo para solidaridad, para las cuentas individuales. Estoy abierto a discutir un porcentaje para solidaridad, es mi opinión personal. Pero no, la gente quiere que la plata vaya a sus cuentas individuales y que sea heredable. Por eso, estimados colegas, estoy de desacuerdo con este proyecto, porque no estoy de acuerdo con las cuentas nacionales, que son una ilusión, que no existe, que son cuentas ficticias. No puedo estar de acuerdo con eso. Por eso quiero leer esto y termino con esto. Los chilenos llevan mucho tiempo hablando y están esperando una reforma al sistema de pensiones actual, con la esperanza de lograr un aumento considerable en el monto de pensiones para quienes ya se jubilaron, como también para aquellos que todavía no lo han hecho. Sin embargo, los últimos 2 intentos de reforma se han visto frustrados por no lograr en generar un acuerdo transversal entre los distintos sectores políticos, que anteponga las necesidades de los chilenos por sobre las motivaciones políticas de cada uno de los involucrados. La esperanza en este proyecto era bastante, porque claramente no podemos farrearnos un nuevo intento de mejorar el sistema actual. Pero lamentablemente el Ejecutivo decidió presentar un texto que se aleja de los temas centrales que han sido las mismas personas que han exigido como los indispensables para una buena reforma. Y no es antojadizo señalar que este proyecto es insuficiente y refundacional. No es una reforma, es refundacional, sino que se puede observar que los cerca de 30 invitados que hemos escuchado en esta comisión, ninguno ha mostrado estar absolutamente de acuerdo con la reforma. Y las críticas han sido en distintas direcciones y de variados expertos, que no necesariamente son de posiciones políticas diferentes a las del gobierno. Mi voto es en contra de este proyecto, porque creo que los chilenos merecen un sistema de pensiones en el que se premie el esfuerzo personal y la cotización se destine por completo a las cuentas individuales de cada trabajador, permitiendo que puedan ser heredables y también se pueda asegurar la libertad de elegir y mayor competencia entre los participantes. Por eso, presidente, voto en contra. Señora Llomas, señora Gael, ¿cómo vota usted? Gracias, secretario y presidente. Bueno, lo primero, presidente, que quiero partir del punto cierto de qué se trata esta votación. Esta votación es sobre la idea de legislar este proyecto. Entonces, a mí me llama la atención tener que ver acá, sobre un tema tan urgente y necesario para la población, votos de abstención o votos de rechazo, presidente.
Porque este tema, lo que nos dice la ciudadanía es que quieren que lleguemos a un acuerdo y poder contar con una reforma de pensiones. Ya hemos tramitado por tantos años reformas que son y que lamentablemente no terminan de ser sacadas por este Congreso. Y por lo tanto la oportunidad se tiene hoy día, pero yo esperaría que fuera recogido por la totalidad de esta comisión, presidente. Y me llama la atención la votación y no puedo dejar de decirlo. Por otro lado, tenemos un sistema que parte desde el fracaso del pago de las pensiones autofinanciadas. Y quienes más sufren esa repercusión, presidente, son las mujeres, que lamentablemente el 50% de las mujeres en Chile recibe una pensión autofinanciada menor a 30.000 pesos, presidente, o igual a 30.000 pesos. ¿Con 30.000 pesos estamos resolviendo el problema? Y a los colegas que dicen, presidente, no, mire, si esto lo resolvemos con la PGU. Bueno, la PGU tiene un monto actual de 193.000 pesos y que efectivamente viene a ser un aporte para quienes no cuentan con recursos para poder tener una pensión. Pero no es solución suficiente para aquellos trabajadores y trabajadoras que han vivido y han pasado toda su vida cotizando, trabajando para después tener 193.000 pesos que no alcanza para pagar el arriendo, que no alcanza para pagar los medicamentos, que no alcanza para poder sostener una vida. Y además nos dicen, no, aumentemos el monto de la pensión. Y ahora también proyectemos para que aumente la cobertura de la PGU. Presidente, pero si también están negando la posibilidad de tener una reforma tributaria, entonces la pregunta es, ¿con qué plata? ¿Con qué plata se financia el aumento de la PGU? Si están negando todos los caminos posibles para hacerse cargo de este problema. La votación en la Comisión de Hacienda, de la que vengo yo, también fue en contra, en general, de la idea de legislar una reforma tributaria. Y acá veo lo mismo, el mismo escenario. Entonces, dígale a la ciudadanía, no, porque efectivamente lo que están haciendo es negándose a la idea de legislar reforma tributaria para poder tener un sistema tributario un poquito más proporcional. Porque además, el informe de la OCDE de este año lo que indica es que el sistema tributario en su mayoría se financia con el IVA. Eso no es justo, colegas, no es justo. No es justo que además su propuesta sea aumentar las pensiones a costa de ¿qué? De los mismos hombros de las y los trabajadores de las mayorías del país. No es justo, presidente. No es justo cuando tenemos un 0,01%, ¿cierto?, que además no estuvieron disponibles tampoco para poder avanzar en un impuesto patrimonial. Esa es la realidad que tenemos en este Congreso. Entonces, yo creo que tenemos que estar a la altura de lo que necesita el país. Y lo que necesita el país es que avancemos en un nuevo sistema de pensiones. Que termine con la AFP, porque eso es lo que también quiere la ciudadanía. Y que además fue negado, ¿cierto?, durante el periodo pasado, en la reforma de pensiones que presentó en su oportunidad Sebastián Piñera, mantuvo el sistema de AFP, tal cual. El 10% de cotización obligatoria, tal cual. A capitalización individual administrado por las AFP. No se tocó. Y ahora tenemos una propuesta que además no parte de un atrincheramiento de una postura. Esta es una propuesta moderada, presidente, que por una parte dice, ok, mantengamos fondos individuales, respetemos también las cotizaciones de los trabajadores y el 10% de cotización no se toca. Se mantiene tal cual, bajo una lógica individual. Lo único que está haciendo esta propuesta es, por una parte, tener una PGU que sirva de base, pero también incorporando un seguro social que dé garantía de mejoría en las pensiones, presidente. De eso se trata. Que las mujeres podamos, cuando vayamos a jubilarnos, no tengamos que decir, chuta, me tuve que dedicar, ¿cierto?, la vida a criar, a cuidar a otros, y por eso no tengo una jubilación para poder subsistir. No, presidente, se trata de más justicia, de mayor distribución también en términos económicos, de hacerse cargo de las desigualdades del país, y la jubilación para ello es fundamental. Por eso voto a favor de la idea de legislar un proyecto en materia de reforma de pensiones. Señora Osandón, doña Jimena, ¿cómo vota usted? Muchas gracias, presidente. Saludar a las autoridades y agradecer también al presidente la conducción que ha tenido. Yo creo que es súper importante que sigamos cuidando el ambiente, sobre todo los que aparecen ahora último, porque nos queda mucho por trabajar todavía. Así que sigamos en la misma línea ya. La complejidad del tema
en el fondo que ha demostrado en que van ya 6 ministros de Estado que no han podido congeniar todos estos elementos y proponer un proyecto equilibrado, justo, unificador y razonable para el país. Ahora bien, en este contexto quisiera dar algunas luces de por qué voy a votar en contra en esta votación en general, en esta comisión en específico, y esperando de todo corazón, y lo digo muy sinceramente, poder revertir esta decisión en la sala en su momento. Primero, voto en contra porque se trata de un proyecto que dividía a los chilenos. Nos divide entre los que aparentemente son egoístas y los partidarios de la solidaridad. Nos divide entre los que queremos que los fondos vayan a una cuenta nuestra, ya que son nuestro esfuerzo en la vida, o los que desean un sistema en común. Entre los que quieren y los que no quieren a la AFP. Entre los que estiman que el esfuerzo previsional debe venir de mejoramientos del mercado del trabajo y los que opinan que todo debe provenir del Estado. Nos divide además entre aquellos a los que se le quitan recursos y aquellos quienes reciben recursos. Nos divide entre los que financian el sistema y los que apoyan en sus beneficios. Nos dividen sobre todo especialmente entre quienes estimamos que la PGU es el instrumento adecuado hoy para mejorar las pensiones y quienes niegan este éxito por tratarse de un beneficio creado en el gobierno anterior. Segundo, voto en contra porque se trata de un proyecto, para mi gusto, poco transparente. Es la primera política pública en 30 años, señor presidente, en que 22 centros de estudios tienen que clamar porque se le entreguen los datos actuariales, microdatos y proyecciones para poder opinar fundadamente de sus contenidos, ya que el gobierno estima que mientras menos información tengamos nosotros los diputados, menos es el riesgo político a su propuesta. ¿Dónde están las proyecciones de empleo, de evolución del mercado del trabajo, de la incorporación de nuevas formas de empleo que implican nuevas formas de seguridad social? ¿Dónde están las proyecciones de migración y del mercado informal? ¿Dónde están los datos confiables que avalan que una pensión autofinanciada en el sistema del decreto ley 3.500 es mayor o menor que la de las cuentas nacionales y el rol de la PGU en este cálculo? ¿Dónde están las proyecciones de remuneraciones y de contratación en el marco de crecientes restricciones en el mercado de trabajo, como los proyectos sobre 40 horas, gratificaciones legales y negocio ramal? Tercero, voto en contra porque se trata de un proyecto que me parece que es injusto. El financiamiento de la iniciativa descansa en el grupo de trabajadores dependientes de entre 400.000 y 4 millones de pesos mensuales. Claro, son aquellos los que están a mano y que mes a mes van a Previred a pagar sus cotizaciones. Están ahí y se echa mano de ellos. ¿Por qué no contribuyen las rentas más altas del capital? ¿Por qué no contribuyen las transacciones bursátiles y los rentistas? Y, señor presidente, ¿por qué no contribuyen los más de 2,6 millones de relaciones laborales informales que existen en el país? ¿Por qué la solidaridad no se financia con algún punto más del IVA, aún reconociendo las críticas de regresividad de este impuesto, pero que sería un mecanismo bastante más justo, simplemente porque el Estado no puede hacer la pega de regularizar nuestro mercado de trabajo porque no se la puede simplemente? Cuarto, voto en contra porque nos acerca a un peligro inminente en la administración de los recursos. El ente público pretende administrar un monto de recursos peligrosamente cercano al 50% del PIB del país. Esto es muy peligroso, permitir un monopolio del Estado donde tenga la facultad de manejar el mercado de capitales, asignar miembros en los directorios, etcétera. El Estado no está para eso. Y quinto, voto en contra porque el proyecto más bien parece una autoproclamación de un deseo de algunos de una política previsional. Me explico. Después de escuchar atentamente todas las exposiciones, queda claro el sustrato de lo que se quería. El gobierno quiere decir que terminó con las AFP y que no habrá ni un peso más para las AFP, como afirmó la presidenta del Consejo Consultivo Previsional cuando era ministra del Trabajo.
No me parece razonable que se ponga en riesgo la seguridad social de los chilenos por estos caprichos, y no quiero decir las palabras que usó el ex ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade. El gobierno llega al extremo de derogar el decreto ley 3500 para copiarlo casi íntegramente en el nuevo cuerpo legal, y así dice que terminó con la AFP. El gobierno deriva todo el 6% adicional de cotización al fondo común, solo para decir que ni un peso más a las AFP. Esta no es la forma de llevar adelante políticas públicas, señor presidente, y es por esto que voto en contra. Señor Santana, don Juan, ¿cómo vota usted? Gracias, señor secretario. Yo voy a votar a favor de la reforma presentada por el gobierno. Y quisiera muy brevemente manifestar mi preocupación, presidente, por su intermedio, acerca del tono del debate que se está llevando adelante en esta comisión. Porque no han sido pocos los colegas que han estado pidiendo desde el inicio de la tramitación de esta reforma un buen tono y que exista también dentro de este proceso un buen diálogo. Y me preocupa que se instalen nuevamente ideas o posturas que están completamente alejadas de la realidad y de la reforma presentada por el gobierno. Porque cuando se habla, presidente, de que la plata es mía y esta reforma va a atentar contra ello, se le miente a la población. Lo que esta reforma presenta, y precisamente por eso no es una reforma ideológica, es la posibilidad de que los trabajadores con sus ahorros individuales puedan elegir el organismo que va a administrar sus fondos. Y eso es indesmentible. Eso es indesmentible. Esta reforma lo que hace es aquello que no podemos hacer hoy día, que es justamente elegir entre cuáles van a ser los órganos que queremos que administren nuestros fondos de ahorro individual. Por lo tanto, me parece que el debate, el tono y el contenido del debate no es sano, no es sincero con nosotros mismos. ¿Cómo en la Cámara de Diputados la Comisión de Trabajo va a estar debatiendo sobre cosas que no existen, sobre cosas que son falsas? Colega, a mí me preocupa porque la Cámara de Diputados en nuestro país no se merece un debate poco honesto. Entonces llamo a mis colegas a que si va a haber una confrontación de ideas en el marco de la tramitación de esta reforma, sea a partir de las posturas que uno defiende, pero no sea inventando cosas, porque eso es falso. Esta reforma garantiza la propiedad de los fondos, garantiza la heredabilidad de los fondos y le ofrece a las personas la posibilidad de elegir qué órgano va a administrar sus ahorros individuales. Robustece una cuestión que pareciera ser que acá existe como el único elemento de acuerdo, que es el aporte del Estado, que Jimena, por su intermedio, presidente, ayer señalaba que había sido parte de las políticas del gobierno del presidente Piñera. Reconocemos eso. Yo reconozco, por ejemplo, que dentro de este sistema el primer aporte estatal se creó en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, y que hasta el día de hoy tiene tal impacto que la gente, la comunidad, los adultos mayores, cuando uno conversa con ellos, confunden la pensión garantizada universal con la pensión básica o con el pilar solidario, porque marcó a la población, tuvo un impacto político, un impacto social. Y por lo tanto acá me da la impresión que existe acuerdo respecto a eso. Y me van a perdonar, colegas, pero con la creación del 6% de este seguro social, que al igual como ocurre con otros seguros, como con el seguro de invalidez, el seguro de cesantía, venimos a incorporar un principio alentador que viene a robustecer justamente la posibilidad de que aquellos que no tuvieron la posibilidad de cotizar por distintas razones, nuestras madres, nuestras abuelas que fueron trabajadoras del hogar, que cumplieron labores de cuidado, aquellos trabajadores que por la informalidad y por la precariedad de sus condiciones laborales también tuvieron un ingreso mínimo, y sabemos, y bien lo dijeron los expertos en esta comisión, el salario mínimo está completamente asociado a las bajas pensiones y a la vulnerabilidad de la informalidad en materia laboral. Por lo tanto, no nos estamos haciendo cargo de eso. Quienes votan en contra de esta reforma le van a tener que responder a todas esas personas, millones de personas que hoy día dependen de la creación de un seguro social para mejorar justamente sus ingresos, sus pensiones. Y a mí me da la impresión de que la generación de la cual yo soy parte está disponible para mejorar las pensiones de aquellas personas que se esforzaron durante tantos años y décadas justamente en formarnos y en educarnos. Yo, presidente, voto a favor, se lo reitero nuevamente, de esta reforma, pero quiero manifestarle nuevamente también mi preocupación respecto al tono y a la falta de sinceridad del debate que se está dando en esta comisión. Vamos a iniciar un proceso de votación en particular y lo que yo espero de mis colegas, dado que quiero y creo que puede existir un pacto político y social en el marco de esta reforma, es que exista un debate sincero a partir de las diferencias que tenemos, pero también respetando y reconociendo que esta no es una reforma ideológica, es una reforma que precisamente recoge la multiplicidad de puntos de vista y de miradas que tenemos cada uno de nosotros. Señor Sauerbaum, don Frank, como... Presidente, mire, yo me voy a gastar unos segundos en hacer alusión, ya que se hizo alusión a mi persona, el diputado Ibáñez.
respecto, él aseguró, ¿cierto?, que 8 de cada 10 personas se cambian de multifondo, pierden plata. Yo le quiero entregar una bolsita de pasa para decirle que usted, diputado, votó en contra del proyecto que propuso su propio gobierno para limitar los cambios de fondo. Y a la diputada Llomas también entregaron una bolsita de pasa porque ella votó en contra de la reforma tributaria que mejoraba la condición de las pequeñas empresas presentada por el presidente Piñera. Entonces, si vamos a hablar de sinceridad, de hablarnos a la cara, yo le pido a los diputados que de verdad hablemos con transparencia. Presidente, mire, luego de 2 intentos fallidos de reforma al sistema de pensiones en 2 gobiernos distintos, existe consenso, ¿cierto?, de la necesidad de lograr un acuerdo transversal en que el bienestar de los chilenos se anteponga a los intereses políticos. Así lo ha exigido la ciudadanía en diversas encuestas de opinión pública, siendo la primera y principal demanda que la clase política pueda al fin suscribir el anhelado y necesario acuerdo en materia de pensiones. Pero para llegar a un acuerdo es indispensable tener un diálogo abierto, buena disposición para escuchar y analizar, contar con argumentos técnicos que den sustento a todas las posturas, transparencia en el debate, ceder cuando el fin último así lo requiere y por sobre todo buena voluntad. Lamentablemente todo lo expuesto anterior se perdió ante la imposición de la votación a la que hoy nos estamos viendo expuestos. Estoy convencido y reitero mi compromiso por llevar adelante una reforma previsional, pero una que, siendo técnicamente correcta y sostenible, sea el reflejo del sentir mayoritario de los chilenos. Esta reforma de pensiones se aleja completamente de aquellos elementos esenciales que los chilenos señalaron de manera decisiva el 4 de septiembre y que pugna con los mínimos indispensables para tener un buen acuerdo y una buena reforma. Entiendo que el gobierno quiera demostrar algún éxito legislativo por su bajo nivel de aprobación y las desprolijidades permanentes que hemos tenido estos días, pero no puedo votar a favor de la idea de legislar de una propuesta que no considera la plena propiedad de los fondos de pensión en el aumento de la cotización, ni menos su heredabilidad, que no ha concitado el apoyo técnico y ni académico. Luego de una treintena de exposiciones en la comisión, prácticamente no hay voces que señalen que es una reforma que va en dirección correcta y tampoco señala que es sostenible. No da verdadero derecho a elegir la administración ni la inversión de los fondos, tampoco la modalidad de pensión. No entrega transparencia al no contar con las cifras que permitan replicar los modelos y estimaciones. No escucha al 90% de los chilenos al obligarlos a entregar su cotización adicional al fondo estatal para que éste la reparta. Finalmente consagra un modelo que en el tiempo se transformará en un monopolio estatal y pasaremos de un monopolio privado a un monopolio estatal que no es sostenible en el tiempo y que entrega al Estado un poder excesivo en lo relativo a los ahorros de todos los chilenos. Tiene un trasfondo refundacional que solo genera incertidumbre e inestabilidad y tiene un olorcito a octubrismo que los chilenos ya rechazaron. En definitiva, presidente, esta es una reforma llena de medias verdades, deficiencias técnicas, que no escucha al 80% de los chilenos que quieren propiedad de los fondos, heredabilidad y libertad de elegir entre un sistema privado y uno público. Por lo anterior, presidente, votó en contra de esta mala reforma de pensiones, que no es lo que los chilenos merecen, porque esta propuesta va en el sentido contrario de las verdaderas demandas y necesidades de los chilenos. Presidente, yo por último, antes de terminar, quisiera leer brevemente un acta que se hizo hace unos días de la organización que les pidió a los señores del gobierno la transparencia en los datos para poder hacer alguna contrapropuesta. Y la conclusión de la reunión última que se hizo hace 4 días atrás fue que, si bien se reconoce que el esfuerzo realizado hasta la fecha es evidente que hasta el momento, con la información proporcionada, no es posible reproducir los análisis ni los resultados presentados por el Ejecutivo. Entonces, seguimos con deficiencia de información, con medias verdades, con una situación que hace que este tenga un cuestionable desarrollo en su discusión y, por lo tanto, presidente, nosotros, ante las indefiniciones del gobierno en materias tan importantes como la tasa de reemplazo, como la sustentabilidad del sistema, no me queda otra, ¿cierto?, que votar en contra. Nosotros repetimos, y se lo dije en privado a la ministra, y se lo digo públicamente, nosotros estamos disponibles para poder hacer una mesa de trabajo porque Chile se merece una reforma al sistema de pensiones, pero una buena reforma al sistema de pensiones. Señor Ulloa, don Héctor, ¿cómo vota usted? Gracias, secretario. Un saludo cariñoso al Ejecutivo, con el especial afecto a la ministra, que yo sé que se ha jugado enteramente por el éxito de esta reforma.
Voy a votar a favor, no voy a votar, y lo voy a hacer naturalmente con mucha convicción, porque creo que, tal como señalaban algunos, inclusive de la oposición, de la actual oposición, señalan que hoy día necesitamos una reforma que satisfaga esta tremenda necesidad social que tienen nuestros adultos mayores. Y en ese sentido nos antecede 2 fracasos, y yo creo creer que esta es la tercera, la vencida. Yo creo que tenemos un diagnóstico común que todos compartimos, que el sistema de AFP ha fracasado efectivamente. No podemos contentarnos con una pensión autofinanciada, que algunos ya lo han dicho aquí en esta mesa. En caso de la mujer alcanza 30.000 pesos y en caso de los hombres 130.000 pesos. Evidentemente algo falló, algo falla y estamos llamados a corregirlo. Sin duda que aquí el elemento fundamental, creo yo, y ahí discrepo de algunos que han señalado que es refundacional esta reforma, que no es otra cosa que otorgarle o incorporarle un elemento de solidaridad al sistema, que es de todo sentido común, es de toda sensatez, y yo recojo algunas cosas que podemos compartir inclusive con la oposición, y quizá hoy día no vamos a estar de acuerdo, pero comparto algunos temas de ustedes en el sentido de que no es otra cosa que otorgarle sensatez, no reproducir la desigualdad que tenemos en el mercado laboral y reflejarla en el sistema de seguridad social. Algunos han señalado aquí inclusive que no se cierran al 6%, podemos convenir sin duda el porcentaje que se vaya a seguridad social, pero eso es un avance. Yo no quiero quedarme en las legítimas diferencias, que tanto se habla de legítimas diferencias. También tratemos de concordar algunas legítimas concordancias. No podemos caer nuevamente, creo yo, insisto, en que Chile no resiste un fracaso nuevo en materia de pensiones. Y por eso yo quiero saludar la postura que ha tenido sin duda la ministra, el Ejecutivo en general, en términos de recoger una minuta que concordamos con el diputado y presidente de la Comisión Undurraga, y que de alguna manera también lo conversamos con algunos miembros de esta comisión, prácticamente con casi todo, que no refleja otra cosa que el ánimo de tener un panel, un comité de expertos, que vayamos concordando entre todos temas que son del todo evidentes, como son el tema que ya señalaba, el tema de la seguridad social, el seguro social, darle certidumbre a nuestros adultos mayores. No pueden seguir viviendo en la incertidumbre en el sentido de no saber cómo van a jubilar. El tema del 0,1 UF por año cotizado, sin duda que refleja y va en el sentido correcto de dar cierta certidumbre, que no es otra cosa que los fines perseguidos por la seguridad social. En segundo lugar, el tema de la separación de la industria. Me parece que necesitamos mayor competencia. Y cuando hablamos de la industria, estoy ahondando en el tema de que esto no se trata de refundar nada, tal como señalaban algunos que me antecedieron en la palabra. Vamos a mantener el sistema de propiedad de los fondos, vamos a darle mayor libertad inclusive a los actuales afiliados, pero finalmente todos coincidimos, y recojo nuevamente una concordancia. Necesitamos mejorar no solo las pensiones futuras, sino que con prontitud y con urgencia las actuales pensiones. En ese sentido, yo insisto, recojo nuevamente el llamado de la ministra el día de ayer, porque el gobierno ha sido claro en este sentido. El gobierno ha dicho, si tienen una fórmula distinta, pero que dé el mismo resultado, mejorar las pensiones, conversémoslo. Y yo creo que estamos todos de acuerdo en eso. Pero no digan que se pierde propiedad sobre los fondos, si las personas van a mantener el dominio sobre sus cuentas de ahorro obligatorio. No digan que hay un monopolio estatal, si la reforma permite incluso realizar multiinversiones de capital y por tanto determinar qué empresa o estrategia de inversión le resulta a cada cotizante de forma más favorable. No hablemos de falta de transparencia cuando tenemos una regulación clara para las instituciones públicas. Yo estoy convencido que para mejorar este proyecto debemos dar el paso de aprobar esta idea de legislar. Pero también estoy convencido que para mejorar las pensiones debemos integrar en nuestro discurso y nuestro permanente hacer el concepto de solidaridad, porque sin este concepto no vamos a lograr un buen sistema de pensiones. Por eso voto a favor, presidente. Finalmente, señor presidente, Undurraga, don Alberto, ¿cómo vota usted? Yo voto a favor de la idea de legislar de la reforma de pensiones. Chile requiere una reforma de pensiones que permita, por un lado, mejorar las pensiones para los actuales jubilados y jubiladas, y por otro lado que ésta se sostenga en el futuro para seguir mejorando las pensiones hacia adelante. Requiere también un sistema de pensiones que tenga legitimidad.
Sin embargo, estoy convencido que para la etapa en particular requerimos acuerdos y entrar en una temporada de acuerdos. Hay visiones distintas en esta sala. Por otro lado, es necesario un acuerdo para que se sostenga en el tiempo. La experiencia, además, lo señala, es tercera vez que como país intentamos una reforma de pensiones. Y además las matemáticas también lo señalan, porque el gobierno no tiene los votos para aprobar en la sala la reforma tal como la está planteando. En ese sentido, quiero valorar dos momentos del Ejecutivo que espero que marquen lo que viene en la discusión en particular. Lo primero, que incorporó la libre elección en el componente individual en el proyecto. Esto no estaba en el programa de gobierno, a petición nuestra. Dijimos expresamente que tenía que incorporar la libre elección en el componente individual, se incorporó en el proyecto. Y lo segundo, que haya recogido la propuesta que hicimos junto al diputado Ulloa de esta mesa de trabajo con plazo al 31 de marzo, de manera tal de poder presentar indicaciones que recojan los acuerdos para la etapa en particular, a partir de establecer tasas de reemplazo y de suficiencia, a partir de ello determinar la dimensión del seguro social, ver cuáles son formas de separación de la industria que den confianza, que generen eficiencia, que haya competencia y por supuesto que mantengan la libre elección en el componente individual, entre otras materias que están en dicha minuta. Quiero de la misma forma, más allá de la votación de hoy día, valorar el tono general que ha tenido esta comisión de todos los parlamentarios y parlamentarias, y aquí hay algunos que han votado en contra, pero en la misma votación en contra más bien yo veo que hacen un punto político, un punto de fecha, porque manifiestan la disposición a un acuerdo. Yo eso quiero valorarlo y quiero recogerlo también de quien se abstuvo para construir este acuerdo. Yo soy optimista que esto va a ser posible en el futuro. Yo tengo convicción respecto a los ejes centrales, que haya solidaridad y un seguro social, que haya financiamiento tripartito, que haya elección en el componente individual y la separación de la industria. Sin embargo, he manifestado en público y en privado mis dudas y desacuerdos en temas específicos, y en ello comparto posición con, fundamentalmente y muchas de ellas con el diputado Héctor Ulloa, con quien hemos hecho equipo, y algunos de ellos también con los parlamentarios de Chile Vamos respecto a algunos desacuerdos específicos. Por eso es tan importante esta mesa de trabajo, señalarle a todos que lo que estamos votando es la votación en general, no la votación en particular. Lo que está en juego es mejorar las pensiones, y yo quiero hacer un llamado que estoy seguro que más allá de la votación de hoy día, es lo que anima a todos quienes estamos en esta sala, un llamado a que en la mesa de trabajo que se va a iniciar, porque la votación, más allá que no unánime, es clara, que se va a iniciar a partir de las próximas semanas, en los marcos que definamos, que la misma diputada Sandón me pedía que hiciera una propuesta en esa materia, y por supuesto que en los marcos que también está dispuesto el gobierno, en esa mesa de trabajo logremos la mayor cantidad de acuerdos posible en dos etapas, los que podamos lograr en la Cámara y los que no en el Senado. Ojalá sean todos en la Cámara y acordados con los presidentes de los partidos para que se puedan ser validados en el Senado. La verdad que necesitamos construir un mejor sistema de pensiones, que mejore las pensiones actuales y que nos hagamos cargo de que no podemos fallar en esta oportunidad. Ya como país, el país ha fallado dos veces, en dos oportunidades se ha presentado reforma de pensiones. No se ha logrado el acuerdo, yo espero que logremos el acuerdo en esta oportunidad y por eso voto a favor de la idea de legislar. Resultado de la votación, señor presidente. 8 votos a favor, 4 en contra, 1 abstención. Aprobado el proyecto. Aprobado el proyecto. Muy bien. Lo que sigue en este proyecto, de acuerdo a la mesa de trabajo, es que va a haber un trabajo fuera de la comisión, de nosotros mismos y los expertos que nominemos, de manera tal de volver en abril a la comisión en este proyecto. Esto no quiere decir, a la gente que nos está escuchando, no quiere decir que no se trabaja, el 31 de marzo es abril. En abril en la discusión en particular. Durante el mes de marzo hay otros proyectos de ley que tienen que ver con la agenda laboral y mociones de distintos parlamentarios y parlamentarias. Así que eso respecto al calendario, ¿no? A partir del mes de abril, 31 de marzo, por lo tanto, pero eso significa empezar el mes de abril, empieza la discusión en particular de acuerdo al cronograma que nos ha propuesto la ministra, recogiendo la minuta con plazos que habíamos propuesto con el diputado Ulloa. Como nos quedan algunos minutos, voy a ofrecer la palabra, pero hemos terminado la votación en general. Diputado Lavé, diputado Cuello, y no sé si el Ejecutivo va a querer hablar también. Vamos a darle primero al Ejecutivo, que por reglamento puede hablar antes. Adelante, ministro.
Bueno, presidente, en primer lugar agradecer la votación y también su resultado y el cumplimiento de este hito legislativo importante para dar cuenta de el interés de esta Cámara en avanzar en un proyecto de reforma a las pensiones. La oposición ha manifestado una opinión en contrario a la idea de legislar. Con todo, nosotros entendemos también que en sus expresiones han señalado que esto tiene mucho que ver con parte del proceso de conversación política que tenemos que llevar adelante, y así lo hemos entendido como Ejecutivo. Quisiera señalar que las encuestas han puesto el tema de las pensiones como uno de los temas más relevantes, y yo quisiera indicar que la que salió el día de hoy, por ejemplo, en Data Influye, llama en más del 80% de los casos a que se resuelva el tema de pensiones, al igual que la del PNUD y Espacio Público, por su intermedio presidente que señalaba el diputado Cuello. Entonces tenemos una responsabilidad en esta materia que no solamente es hacia el futuro, sino que diría yo también histórica en un momento muy importante para el país. Tenemos la voluntad de que esto se pueda resolver rápidamente. Creemos que no nos puede pasar el 31 de marzo cuando estemos con los acuerdos sobre la mesa, que nuevamente algunos se sientan que no han participado. Por tanto, reiteramos nuevamente nuestra propuesta de llamado al diálogo, así como lo hicimos en la etapa previa a este proyecto. Este proyecto no ingresó directamente desde el Ejecutivo sin haber conversado con nadie. Como ustedes saben, se hizo un largo proceso de diálogo social tripartito con la CPC y con la CUT, además de reuniones con distintos expertos y además de reuniones parlamentarias con varios de los aquí presentes y con otros diputados y diputadas. Entonces, si vamos a ponernos de acuerdo, que sea ahora, que sea oportuno y que sea en el momento indicado. La gente está esperando. Esta es una reforma grande que le queda mucho por tramitación hacia adelante y la voluntad se tiene que demostrar también con hechos concretos. Quisiera terminar señalando que este proyecto no es refundacional. ¿Cómo va a ser refundacional si mantiene el 10% y lo fortalece además hacia un 10,5% de capitalización individual? Este proyecto lo que hace es generar una verdadera libertad de elegir, para que ahora las personas sí puedan elegir que les invierte ese 10%. Si hay elementos que tenemos que mejorar, seguramente vamos a buscar el acuerdo, pero pongamos en común los contenidos que sí tiene principalmente el proyecto de ley. Lo mismo respecto al tema de la heredabilidad, y en eso no me voy a extender, porque todos aquí quienes estamos presentes sabemos que el objetivo del sistema de pensiones es pagar pensiones. Pero hay un clamor respecto a la heredabilidad y las personas que así lo estimen pertinente van a poder también tener ese derecho en la reforma previsional. Creo que hay una oportunidad importante para un pacto de seguridad social, un pacto que nos saque del extremo en el que hemos estado, y depende solo de nosotros, por parte del Ejecutivo, del gobierno del presidente Boric, toda la voluntad para que ese pacto pueda consolidarse, pero con los elementos que nos permitan llevarlo adelante prontamente. Y en todo lo que es institucionalidad, que hemos escuchado atentamente las recomendaciones que nos han hecho expertos, como también las posiciones de distintos parlamentarios, estamos disponibles para fortalecerlo, porque queremos que este cambio, que termina con la AFP, que mejora las pensiones y que separa a la industria para que los beneficios que han llegado a los privados tanto tiempo lleguen ahora a los afiliados y los jubilados, sea un cambio que se implemente adecuadamente, con todos los tiempos necesarios y con la autonomía que se requiere. Autonomía técnica, autonomía de los gobiernos de turno y autonomía que piense con un puro objetivo: mejorar pensiones. Esa es la idea de este proyecto. Gracias, presidente. Agradecemos a los diputados y diputadas. Gracias, ministra. Ministro de Hacienda. Sí, muchas gracias, presidente, y muchas gracias a los diputados y diputadas que han apoyado la idea de legislar respecto de este proyecto. Yo creo que es un mensaje muy importante para el país en términos de voluntad de avanzar en esta materia. Es claro que en la argumentación muchas veces se tienden a extremar los argumentos. Espero que de cara a esta mesa de trabajo que se ha concordado tengamos una aproximación más pragmática, que no pase por ni las descalificaciones ni las defensas a ultranza de las propuestas, porque
no ha sido, al menos la segunda, no ha sido el interés del Ejecutivo. El Ejecutivo hasta el momento ha explicado su propuesta de reforma, ha tratado de que se entienda de la mejor manera posible, pero hacer ese esfuerzo no significa que no haya disposición al diálogo en lo absoluto. Creo, presidente, que de cara a esa instancia de trabajo, a esta comisión técnica, creo que va a ser importante reforzar algunos de los puntos que ahí pareciera haber acuerdo a lo largo de la mesa, ¿ah? Porque el acuerdo, creo que para lograr avance en una mesa técnica, quizás se requiere, por supuesto, tener claro que lo que uno quiere es mejorar las pensiones, pero además algunos criterios que pareciéramos compartir. En el curso de las intervenciones, por ejemplo, algunos parlamentarios, especialmente de oposición, han dejado claro que están de acuerdo con que haya una mayor cotización de parte de los empleadores. Me parece que ese es un tema importante, estaba presente por lo demás en las dos propuestas de reforma anteriores. A propósito del tema de la informalidad, que también fue mencionado por varios parlamentarios, creo que reducir la oportunidad de las posibilidades de erosión de la base de cotizaciones también debería ser un tema de acuerdo bastante transversal. También se mencionó el tema de eliminar los sesgos de género que existen en el sistema actual. Me parece que es una cuestión bien central y bien compartida. Usted, presidente, ha mencionado mucho, ha puesto mucha atención sobre el tema de las tasas de reemplazo. Creo que tener tasas de reemplazo al menos referenciales para definir hacia dónde queremos caminar y asegurar de que esas tasas de reemplazo sean estables en el tiempo, creo que también es un tema que debería tener ese carácter más transversal. Definir la dimensión del seguro social en función de los riesgos que debe cubrir. Esto no prefigura, ¿cierto?, que la cotización adicional de los empleadores de 6% tenga que ir íntegramente al Seguro Social, pero tengamos claro qué es lo que queremos que haga el Seguro Social. Creo que es una pregunta importante y que nos ayuda a ir encontrando acuerdos. Incrementar la seguridad del sistema de pensiones y sus beneficios, el tema de la propiedad de los fondos provenientes de los aportes del trabajador, pero también la estabilidad y la previsibilidad de los beneficios de la PGU y del Seguro Social. Me parece que el diputado Ulloa justamente hacía referencia por su intermedio, presidente, al tema de la predictibilidad, que es una cosa bien importante en los sistemas de pensiones. Garantizar la libertad de elección y la competencia en la administración de los fondos, también un tema que varias intervenciones mencionaron. Asegurar la eficiencia, transparencia, funcionalidad de las tareas de soporte. Las tareas de soporte yo creo que son distintas de la administración de fondos. Yo creo que a esta altura debería estar claro, pero sin embargo en algunas intervenciones aparecían mezcladas las dos cosas. Garantizar una institucionalidad independiente del poder político y económico, yo creo que también es algo que podríamos perfectamente compartir. Por supuesto, entregar beneficios a los actuales pensionados, cosa que no es indiferente para efectos del diseño de la reforma, y establecer, ¿cierto?, una gradualidad en el aporte del Estado, los empleadores y en la implementación de las medidas de la reforma para que, ¿cierto?, todo esto sea sostenible para el país. Yo creo que en todos estos puntos podríamos perfectamente estar de acuerdo, y creo que con eso sería mucho más fácil ordenar, ¿cierto?, el trabajo de esta instancia técnica. Por último, presidente, yo diría que de todas las intervenciones hay muchas que uno, en fin, entiende al calor de la discusión política, pero uno que por lo menos para mí en lo personal resulta particularmente complicado es este argumento de la falta de transparencia o de disponibilidad del gobierno a entregar información. Presidente, en este tema, por lo menos en lo que a mí en lo personal respecta, quisiera recordar que cuando que la Comisión para la Reforma Previsional del año 2006 fue la que estableció como el marco para todo lo que después fue el trabajo de distintas comisiones asesoras en temas de política pública.
Y esa comisión no solamente publicó in extenso todos sus debates, sino que todas las contribuciones que hubo a ese debate, encuestas, intervenciones, etcétera. Y a partir de entonces ese ha sido el tenor en muchos de los temas en los cuales hemos estado involucrados. Por ejemplo, acá, tanto en la presentación del Ejecutivo como en algunas de las presentaciones que se hicieron, por ejemplo, del Banco Central, se hizo referencia al modelo del Banco Central, al modelo de generaciones sobre la paz que se usa para estimar impactos de largo plazo de la reforma de pensiones. Todos los códigos y todas las características de ese informe, todo fue publicado por el Banco Central en su momento cuando yo era el presidente, y eso es lo que se puede usar hoy día para simular, para hacer simulaciones y reproducir cálculos. En la presentación de esta reforma se presentaron informes de productividad, de impacto regulatorio, por supuesto el informe financiero. El informe de impacto regulatorio no estuvo presente en la propuesta del gobierno anterior. El informe de productividad, presidente, tenía 7 páginas de extensión. 7 páginas. En este caso hemos presentado un informe exhaustivo, creo, si mal no recuerdo, creo que son como 40 páginas de extensión en el informe de productividad, además de impacto regulatorio. Se ha creado esta instancia con los centros de estudio, ha habido varias jornadas con ellos para ir explicando paso por paso todo cómo se ha ido haciendo cada uno de los cálculos. Cualquier información que falte se la vamos a ir entregando. Entonces, por favor, no creemos este fantasma de la falta de transparencia, ¿ah? Si tenemos diferencias en el contenido, en la sustancia, perfectamente hagámosla, pero la verdad es que cuando uno hace todos estos esfuerzos y el juicio es que no hay transparencia, es muy desalentador, porque todo esto requiere mucho trabajo, no solamente de nosotros, sino que todos los equipos que trabajan con nosotros. Significa dedicarle mucho tiempo a generar información pública, ¿ah? No tratar de resolver las cosas en 4 paredes, ¿cierto?, para imponer una propuesta o datos o cálculos en la discusión pública. Entonces, si queremos que en Chile tengamos más transparencia, más disposición a divulgar información, tratemos de tener una cierta proporcionalidad respecto de las cosas, porque si da lo mismo entregar un informe de 7 páginas o entregar 3 informes sobre impacto regulatorio, productividad y financiero, quiere decir entonces que quizás para un futuro gobierno, porque no será el nuestro, va a dar lo mismo volver atrás, va a dar lo mismo volver a presentar informes financieros de 3 párrafos. ¿Ah? Nosotros vamos a seguir en ese tenor, pero tengamos claro cuáles son las señales que le damos al país, cuáles son las señales que le damos a los equipos técnicos y cuáles son las señales que damos al propio proceso legislativo. Yo trabajé 3 años en la OCDE que tomaba como lema o como principio políticas basadas en la evidencia. Eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros. Podemos diferir en las conclusiones, pero es cierto, en el valor de generar, compartir, diseminar y analizar evidencia, creo que estoy seguro que deberíamos poder coincidir. Gracias, presidente. Muy bien, le damos las gracias a la ministra y al ministro. Con sus palabras terminamos esta primera parte de la sesión, que es la parte que tiene que ver con la votación en general. Iniciamos varios, hay 4 diputados que tienen la palabra, pedían varios: el diputado Lavé, el diputado Cuello no, el diputado Leal y el diputado Giordano. Sí, gracias, presidente. Mire, iba a decir otra cosa, pero lamentablemente vi un tuit, porque cuando el diputado Diego Ibáñez, por su intermedio, presidente, lástima que no esté, tenía ganas que estuviese porque me gusta hablar, pero después se lo puedo decir también a él, no tengo problema. ¿Sabe lo que pasa, presidente? Cuando ¿no está el diputado Ibáñez? No. Cuando nosotros hablamos, la oposición, y lo recoge la ministra, que estamos disponibles para de verdad hacer una reforma de pensiones, el diputado Ibáñez, por su intermedio, presidente, llama al diálogo.
nos pide el diálogo. Es así, ¿cierto? Lo dijo en su discurso. Quiere diálogo, quiere acercar posiciones, quiere llegar a un gran acuerdo para la reforma de pensiones. Pero voy a citar el Twitter literalmente que subió hace unos minutos atrás, a las 11:57. Buenas noticias. Pese al rechazo de los diputados de UDI y Renovación Nacional y al lobby de la AFP, aprobamos en general en la Comisión de Trabajo la reforma de pensiones que consagra el sistema mixto. Basta de abuso, lucro en las jubilaciones, a garantizar pensiones dignas para todos y todas. ¿Sabe lo que pasa, presidente? Presidente es dueño de hacer y decir lo que quiera. Pero cuando vamos a hablar de unificar, cuando vamos a hablar de llegar a un acuerdo, de crear bordes, de llamar a expertos, bajo este tenor, de verdad que a mí me cuesta creerle a este gobierno. ¿Qué quiere que se lo diga? Lo mismo lo dije en la Comisión de Seguridad, que mientras hay una mesa de seguridad, porque aquí vamos a crear una mesa mandatada o a lo menos, a lo menos pedida por el presidente de la comisión, que tiene todo mi respeto y de verdad a él sí le creo. Pero cuando un gobierno pide una mesa de seguridad y paralelamente está indultando a 13 delincuentes, a mí me cuesta creer que gracias por estar acá, diputado, que con el diputado Ibáñez, sentado en una mesa, que cada vez que vamos a buscar un acuerdo, tuitea en mala fe, en mala lid, cuando hemos dicho en esta mesa, desde que partió este proceso legislativo, desde que partió, hace más de 11 meses, hemos dicho que estamos para ayudar a reformar, a hacer la reforma de pensiones. Básicamente, no estamos jugando en la lid, no estamos haciendo fair play, po. Entonces la carrera empieza por casa, señor diputado, por su intermedio. Entonces, veamos, y acá viene el punto varios, me gustaría saber cuáles van a ser las condiciones de la supuesta mesa técnica, cómo vamos a estar representados los parlamentarios que somos menos que otros, porque si vamos a hacer una mesa igual que esta, de verdad, yo no estoy disponible y me da la impresión que todo Chile Vamos no está disponible, cada uno dirá lo suyo, pero me da la impresión que no. Entonces, presidente, con su liderazgo, hasta el 11 de marzo, o no sé hasta cuándo va a presidir, o el próximo presidente que presida, yo sugiero que empecemos a hablar lo que se habla en esta mesa, se mantenga en la buena lid. Porque de verdad yo no estoy disponible para que me pasen gato por liebre. Una vez más, este gobierno no está dando las garantías para poder sentarnos a conversar y cambiar y de una vez por todas llegar a resolver el tema de las pensiones de tantos chilenos que hoy día lo quieren y mañana también. Así que por favor, más respeto a esta mesa, a este Congreso. Muchas gracias. Diputado Leal. Yo tengo buena voluntad de conversar siempre, pero así es difícil. Cuando todavía se ha votado un mes y estamos con esos tweets, que las presiones, que el lobby de la AFP, yo no conozco jamás hablado con alguien de la AFP. Nunca. Ni en privado ni en público. Entonces, yo no sé si va a estar en esa mesa. Nosotros vamos a hacer una propuesta como Chile Vamos, o al menos nosotros vamos a hacer una propuesta de reforma y la vamos a presentar al gobierno. Pero no necesariamente es en una mesa, es una propuesta. Por tanto, se ha hablado mucho que hay una mesa conformada, yo no he conformado menos ninguna mesa, porque partamos de una base. Esta votación, que ocurre solo en esta comisión, nosotros somos 5 y es 8 el oficialismo. Eso no ocurre en la sala de la Cámara. 7, pero bueno, usted votó a favor, pero dejémoslo ahí en el centro. Entonces, cualquier condición, al menos para mí en una mesa, es que estemos de acuerdo al peso específico de cada partido político. ¿Ya? No vale lo mismo un diputado que pertenece a una bancada de 23 como somos nosotros, a un diputado a un parlamentario que su partido tiene un diputado o 3 diputados. Si vamos a conversar, conversemos en proporcionalidad para que las fuerzas realmente se reflejen el día de mañana en la votación de allá. Porque esta votación de hoy día hay que llevar a la sala. Y lo aseguro que la sala no va a hacer la misma votación. Porque el gobierno no tiene los votos, no los tiene hoy día para aprobar esta reforma. Y yo quiero transmitirle de buena fe a ministra, con este tono, pero con firmeza, es que si ustedes insisten en su proyecto de esto como está, no va a haber acuerdo. Entonces, y dejemos de decir las cosas a media. Cuando nosotros hablamos de que no hay heredabilidad es porque el 6% es un fondo común. Obviamente no puede ser heredable lo que va a un fondo común, si eso es sentido común. Entonces, si el gobierno no está dispuesto a cambiar los ejes centrales del proyecto, no va a haber acuerdo. Entonces, para seguir la conversación, primero, yo no estoy convencido de esa mesa, no me han convencido de estar. Nosotros vamos a hacer una propuesta de reforma que es muy distinta a esta del gobierno, pero que tiene como objetivo mejorar las pensiones de los actuales y los futuros. ¿Ya? Entonces, eso quería dejarlo sentado hoy día porque mi opinión y no va a cambiar en ese sentido.
Muy bien, diputado Giordano. No. A ver, yo solo para referirme en realidad al punto anterior, porque mi varios no tiene nada que ver con la reforma de pensiones, como primera cosa, pero parece que el debate se prolongó más allá de aquello. Yo creo que la oposición tiene que dar una explicación, no acá, si acá entre nosotros podemos conversar lo que ustedes quieran y llegar a los consensos en los que podamos llegar a consensos, pero ustedes tienen que explicar hacia afuera por qué quieren una reforma de pensiones y por qué votan en contra de la idea de legislar. Eso es un asunto que ustedes tendrán que transparentar, porque acá hemos escuchado un sinnúmero de expertos que creo que han dado luces ciertas de que si no hay intención de reformar, acá tenemos básicamente un zapato chino del que no salen y quienes pagan el costo son los jubilados y las jubiladas. Y yo creo que hay que ser responsables. La idea de una mesa técnica es, por ejemplo, cuando el diputado Leal por su intermedio, digamos, propone hablar de heredabilidad en el seguro social, o propone que no haya seguro social, eso tiene un impacto en la reforma, tiene un impacto en las pensiones que uno puede darle, o las mejoras, beneficios que uno puede darle a los actuales jubilados y jubiladas, a los próximos jubilados dentro de 30 a 40 años, y ese impacto hay que transparentarlo, porque si no, de vuelta a lo que yo decía en mi intervención, hablamos de conceptos vacíos, heredabilidad es una palabra, pero acá estamos hablando de subir las pensiones, y a mí me interesa que lo reflejemos eso en cuestiones objetivas. Tenemos una tasa de reemplazo del 71%, si hacemos heredable, ¿eso baja las pensiones? Si las baja, bueno, transparentemos lo que ustedes, aunque sea una baja en las pensiones, pretenden mantener la lucha por un concepto, pero si la sube es otro el debate, ¿no? Pero yo creo que, por favor, tratemos de dar vuelta a la página. Ustedes marcaron un punto en su votación, nosotros creemos que todo está sujeto a debate, la discusión en particular va a ser amplia, vamos a tocar todos los puntos más sensibles del proyecto. Yo hasta el momento no he visto una propuesta mejor que la que ha hecho el gobierno en esta mesa. Si la hubiera, discutamos sobre esa propuesta, pero de verdad como que tratemos de no mandar solo mensajes que a la larga se toman como, pero obvio, si hablamos de heredabilidad, propiedad, o sea, usted se está riendo, entonces yo imagino que algo me quiere decir, pero creo que las cuestiones tienen que cambiar un poco el discurso a la hora de entender esta votación. Yo la verdad no entiendo por qué, si hay un ánimo por una reforma, tributaria, que hubo una mesa técnica que se solicitó y que el Ejecutivo la concedió, ¿por qué se votó en contra? Y acá se molestan por un tuit, pero disculpen, tenemos dos acusaciones constitucionales que vamos a estar votando. Tuvimos una que ya votamos y entonces hablan de la buena lid, pero es muy fácil cuando... No, pero es que pongamos las cosas en su contexto. Entonces, si usted se molesta por un tuit y el tuit es lo que le impide avanzar, yo le digo, chuta, si tenemos dos acusaciones constitucionales, ¿a qué acuerdos llegamos? Pero evidentemente, si estamos en esta mesa, es que no me hable por intermedio, estoy tratando de terminar mi intervención, diputado a la vez. Si vamos a continuar en esta mesa, lamentablemente no podemos estar sensibles por un tuit, ni tampoco por cuestiones que son propias de este Congreso, como una acusación constitucional. Más allá de esas tremendas diferencias, hoy día lo que nos convoca es tratar de sacar adelante una reforma de pensiones, y yo creo que eso se demuestra con hechos, no con palabras, y votar en contra es un hecho, declarar que se quiere una reforma de pensiones es otra, y yo no veo la relación entre esas dos determinaciones o acciones. Ahora me voy a referir a mi punto varios, que no tiene nada que ver con nada de lo que he dicho, pero tengo que hacerlo, ¿no? Y voy a retrotraernos 5 meses atrás, antes de la presentación de la reforma de pensiones, al 22 de agosto del año pasado. Y yo hice una intervención en esta misma mesa y estuvimos ese mismo día, además, el día después, con el diputado Cuello, por su intermedio presidente, en un punto de prensa por un caso de una muerte de una trabajadora en un jardín infantil, en el jardín infantil Guacolda, Claudia Uribe Becerra. Y estuvimos junto a los sindicatos de Integra, de Junaep, de Junji, junto a la Confederación Nacional de Trabajadores del Programa Alimentación Escolar, y ahí lo que manifestamos con el diputado Cuello fue que esto no debía considerarse un hecho aislado, porque ya teníamos antecedentes de otras muertes durante el año, y en este año tenemos más antecedentes, nuevas muertes, en lo que van más de 6, y en especial porque en estos casos este tipo de empresas que prestan servicios a otras tenían muchas deficiencias en materia de seguridad. Me refiero en esta situación puntual a la empresa Ali Service, que implementa el programa de alimentación para Integra. Y después hubo una fiscalización de la Dirección del Trabajo y nosotros por oficio logramos tener información que nos reveló que el contrato de Claudia tenía irregularidades, que habían jornadas de trabajo que excedían las 10 horas, con pagos de horas extra que no se realizaron durante meses, que había también evidencia que la empresa no había tomado medidas de resguardo necesarias y que ni siquiera había informado a Claudia sobre los procedimientos que realizaba y las medidas de seguridad que debía tomar, que además tenía varias fiscalizaciones con multa, incluyendo otro incidente muy grave que había ocurrido un mes antes, y que además la licitación vigente no obligaba a la empresa a hacerse cargo del mantenimiento de la máquina, que era un montacarga donde quedó atrapada la trabajadora, que tenía más
de 5 años sin revisión, ¿no? Entonces, hay una situación que es bien compleja. Nosotros nos hemos reunido con la familia que todavía no tiene respuesta en un caso donde no hay ni personas ni instituciones que sean señaladas como responsables y no han tenido entonces ni justicia, ni algún tipo de reparación, ni respuesta respecto de esta situación tan grave. Entonces nosotros, por su intermedio, presidente, yo quiero insistir, porque enviamos un oficio a Junji que no ha sido respondido, a que Junji nos dé respuesta, entregándonos la información que tiene a disposición de esta tragedia y en la conformación de una mesa de trabajo tripartito. Aprovecho que está el Ejecutivo, nos parece que es muy importante abordar las materias del subcontrato en las empresas del Estado, algo que además, por su intermedio, el diputado Cuello ya ha plasmado en un proyecto de ley que hemos suscrito. Y me gustaría, por intermedio de la comisión, solicitar un oficio a Integra y a Junaep para que den a conocer la información que tienen sobre este caso en particular y también sobre la forma de trabajo que llevó a que esto ocurriera, porque tememos que se pueda replicar en el resto del país. Y planteamos esto solo porque nos parece que es urgente en memoria de esta trabajadora, de Claudia, pero también en el resguardo de la vida y la seguridad de miles de trabajadores y trabajadoras que prestan servicios para la alimentación escolar en Chile. Eso, presidente, muchas gracias. Muy bien, oficiamos entonces a Junji particularmente. Junji, Integra y Junaep. Se acuerda. Bien, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.